En el video pasado dijimos que las caracterizaciones temporales siempre son posteriores y que además el modo en que vemos un periodo histórico depende de la imagen que la historiografía ha construido, de modo que el concepto histórico queda impregnado por las ideologías desde las cuales se construye la historia. Por supuesto, la gente del Renacimiento no se asumía como renacentista. El primero en usar la palabra renacimiento es Giorgio Vasari en Las vidas de los hombres ilustres y lo hace para caracterizar la nueva manera de pintar frente al gótico alemán y frente a los bizantinos. Aún así, detrás de ello hay una cierta idea de ruptura con un pasado que se niega, misma que encontramos en un historiador de la filosofía del siglo XVIII como Jacob Brucker, quien de hecho es considerado como el primer gran historiador de la filosofía. En su Historia crítica de la filosofía, que se publicó en 5 volúmenes entre 1742 y 1744, encontramos de manera clara la idea de ruptura. Para él, renacimiento y humanismo significan el inicio de las luces y literalmente dice: vencidas finalmente las tinieblas, abandonada la selva oscura del medioevo, te llevamos, lector benévolo, a campos más abiertos, a una luz más alegre, explicando ahora la historia de la filosofía que ha empezado a asumir su antiguo prestigio después que renace la dignidad de las letras. Encontramos esta idea de ruptura también en una visión protestante que podemos ver claramente en su lema Post tenebras lux, después de las tinieblas la luz, lema asimilado por los enciclopedistas y que en un dato curioso que nada tiene que ver con la clase, también es el título de una película de Carlos Reigadas. Incluso hay una visión hegeliana de la historia, donde se busca contraponer a la religiosidad medieval el espíritu laico renacentista, y en un intento todavía más esquemático tenemos que a la tesis presentada por la antigüedad sigue la antítesis del medioevo, de la que deriva la síntesis de la filosofía nueva. Sin embargo, la interpretación que ve en el Renacimiento una ruptura respecto de la Edad Media no es la única existente. Encontraremos algunas otras para las cuales el Renacimiento hunde sus raíces en la Edad Media y recibe de ella ciertas líneas de fuerza. Mingue señala que aunque la polémica ruptura-continuidad ha perdido interés y sentido, ella favoreció enormemente los estudios renacentistas. Menciona personajes como Avi Warburg, Sachs, Bing, Panofsky, Yates, Wing, Walker, Huizinga y algunos otros que han profundizado en el simbolismo de las obras artísticas en una cultura multiforme con raíces en la mitología, astrología, magia, hermetismo, cábala hebrea, etc. Como vemos, nuestro periodo es muy complejo y eso que apenas estamos en el ámbito de la delimitación. Para ir cerrando este video me gustaría comentar dos cosas. En primer lugar, que historiográficamente el mito del Renacimiento se crea en el siglo XIX, con Michelet y su historia de Francia, y sobre todo con Buchard y La cultura del Renacimiento en Italia. Mingue señala que es este último quien configura el mito del Renacimiento al destacar la rebelión contra la filosofía y teologías reflejadas en la escolástica, símbolo de la Edad Oscura, resaltando la vuelta a la libertad artística del mundo clásico que tuvo su origen en las desarrolladas ciudades del norte de Italia. En segundo lugar, en esta imagen que llega a nosotros de un periodo como lo es el Renacimiento, están presentes elementos tan inesperados como el nacionalismo italiano del siglo XIX o el fascismo del siglo XX, en los que se da una recuperación de ciertas imágenes gloriosas del pasado como Leonardo, Brunelleschi, Savonarola o Bruno. Gracias a estos movimientos se erigen estatuas en las plazas, aparecen dichos autores en los libros de texto escolares, en la televisión o en el cine, lo cual no hace sino generar una cierta imagen en torno a ese periodo. Como hemos visto, un acercamiento al Renacimiento nunca es neutro o inocente. Siempre habrá cosas que medien y determinen la manera en que lo vemos. Y si bien no podemos suprimirlas, bien vale la pena al menos ser conscientes de ello.